saludándoles a todos. Realmente es un agrado poder estar con ustedes nuevamente, trabajar de esta manera con un gran amigo, el doctor Juan Pablo Holguín, con todos los estudiantes profesionales de la salud que, bueno, estamos en pie de lucha. Realmente es una experiencia muy agradable y por honor al tiempo, bueno, vamos a comenzar un poquito sobre la parte de la presentación. Eh, En relación a lo que es el prono, ¿sí? La posición en prono en el paciente despierto, una de las terapias que se ha utilizado durante el proceso de pandemia, vamos a hacer referencia a un poquito de datos, ¿sí? Sobre la presentación, bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de interés y yo creo que el planteamiento inicial venía fundamentado en esto, ¿no? Uno es, lógicamente, el porqué de la aplicación del prono en los pacientes durante este proceso de pandemia, si era una intervención que realmente no se había considerado durante prácticamente 50 años atrás. Había reportes de casos muy aislados y que no nos habían permitido tener una información del todo adecuada, ¿sí? Para dar inicio con esto, lo que podemos hacer referencia, que más o menos son 50 años atrás, desde los primeros datos de las afectaciones respiratorias, en las cuales obviamente está englobada este momento, es una de las repercusiones de la infección por SARS-CoV, en donde existían ya estudios previos de pacientes en los cuales se hicieron estudios anatomopatológicos producto de una afectación respiratoria. Hay un estudio inicial cerca de 1967 en donde hay cerca de 200 pacientes, de los cuales de todos ellos 12 pacientes con afectaciones respiratorias severas y de estos 7 habían fallecido. Y en este estudio inicial se había hecho el estudio anatomopatológico en el cual el proceso de enfermedad evidenció que existía formación de membrana hialina, un proceso inflamatorio, edema hemorrágico, sobre todo el proceso o sobre la unidad funcional respiratoria. Entonces, desde este proceso en el cual se comenzaron a categorizar las afectaciones respiratorias, pasaron hasta cerca del 92, en donde se genera el consenso americano-europeo, donde se comienzan a definir ya las características de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, en donde en una clasificación inicial se hablaba de una lesión pulmonar aguda y obviamente el distrés respiratorio. Estos eran básicamente el proceso fundamental, estaba dado por la incapacidad del intercambio gaseoso y producto de esto la hipoxemia. Luego de esto, entonces, ya cuando estaban definidos estos dos parámetros, la hipoxemia obviamente como un factor central de afectación, en el mismo consenso se establecieron varios grupos en los cuales se definía si es que habían afectaciones directas sobre la parte pulmonar o si es que eran afectaciones indirectas. Esto englobó un sinnúmero de patologías que obviamente fueron descritas más adelante. Esto hasta cerca del año, sí, 2012, en donde en una de las reuniones de consenso y para definir nuevamente lo que es el SDRA que actualmente conocemos, llegaron a establecerse ciertos criterios en los cuales estaba establecido obviamente el tiempo de presentación, los estudios radiográficos, la presencia obviamente de que exista una exclusión de cualquier otro tipo de patología de estas cardíacas o exudados debido a sobrecarga, y adicional a esto, nuevamente el parámetro fundamental, que era la hipoxemia. Obviamente son parámetros que estamos viendo de forma regular en los pacientes que tenemos durante el proceso de infección o de afectación por el SARS-CoV-2. Luego de esta definición, uno de los fundamentos y una de las ayudas que nos presenta esta nueva definición es que en la clasificación, ya sea como leve, moderado o severa, nos permite establecer un pronóstico del paciente y obviamente una mortalidad asociada. Entonces era una herramienta de utilidad para nosotros clasificar a aquellos pacientes, ya sean por afectaciones directas o por afectaciones indirectas, del compromiso pulmonar.
Entonces, esta clasificación establecida es la que hemos mantenido durante mucho tiempo. Y cuando nosotros nos enfocamos un poquito sobre la parte de los estudios radiográficos, yo creo que esta es una radiografía, bueno, del estudio inicial o del reporte inicial que tenemos, pero que son muy similares, obviamente, a los estudios radiográficos o a los estudios tomográficos que vemos de forma ya regular en todos los pacientes, en los cuales se presentan en las áreas de urgencia y que posteriormente requieren ingresos hospitalarios y obviamente muchos de ellos terminan en áreas de terapia intensiva para un manejo integral, ¿sí? Sobre esta situación, para que tengamos ya la representación radiográfica, es necesario establecer que el proceso de SDRA cumple un estado, ¿sí? O cumple obviamente una progresión en cuanto al tiempo. Esto es importante porque muchas de las terapias que se han aplicado hasta el momento están orientadas al manejo inicial, ¿sí? O en etapa temprana, en donde todavía es posible generar un beneficio en base a las terapias que se implementan. Es así que obviamente dentro de estos estudios anatomopatológicos, dentro de los estudios histológicos, y llegamos a establecer que existen ciertas fases de la progresión del proceso de SDRA, en donde el constituyente fundamental está establecido o la marca distintiva está dada por el daño alveolar difuso, que esto ya había sido reportado en algunos estudios, incluso hay un estudio de Murray, en donde se describen ya todas estas fases y obviamente toda la interacción de los procesos inflamatorios adicionales, la destrucción del endotelio asociado al tejido alveolar. Entonces, una de las medidas, como estamos enfocándonos sobre la parte del prono, estaba establecida la aplicación específicamente dentro de las primeras etapas para que tenga un mayor beneficio, para poder ir medio solventando esto de la terapia en prono, ¿sí? Ahora, luego de que se establecieron estos criterios histopatológicos, hay un estudio bastante llamativo y un estudio que realmente me llamó, bueno, es bastante interesante. Andrés Esteban hace una correlación entre los estudios anatomopatológicos en autopsias de 712 pacientes, de los cuales fueron clasificados obviamente en base a los criterios de Berlín, en un SDRA leve, moderado y severo, y de estos, en base a los criterios de Berlín, establece la mortalidad asociada en el 14, 40 y 46% aproximadamente de las autopsias, y de estos, el 2, el 40 y el 58% respectivamente presentan un daño alveolar difuso. Entonces, esto haciendo relevancia, obviamente, a la afectación pulmonar dentro de la unidad funcional pulmonar. Ahora, el por qué estamos enfocándonos de esta manera es porque en los estudios nuevamente histopatológicos establecidos dentro de la bibliografía actual en la afectación por el SARS-CoV, lo que encontramos, este es un reporte de varios casos a nivel mundial, en estudios histopatológicos a nivel de varios países, varios centros hospitalarios, lo que se hace es una recopilación sobre este tipo de falla y nuevamente se remarca o se establece obviamente que el daño alveolar difuso sigue siendo una de las características asociadas a la enfermedad del SARS-CoV-2 dentro del parénquima pulmonar. Entonces, yo creo que es algo relevante y uno de los puntos en los cuales se establecieron probablemente medidas que estaban enfocadas al manejo de la afectación respiratoria del paciente con afectación por SARS. Bueno, obviamente tenemos las afectaciones en todo el tejido vascular, la parte del compromiso celular y los cambios estructurales dentro del parénquima, ¿sí? Ahora, una vez que se estableció esto, yo creo que el planteamiento o la idea central era llevar las medidas de manejo que estaban establecidas ya previamente para un SDRA, ¿sí? Y que habían sido ya establecidas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener estos pacientes en una etapa temprana, o obviamente los reportes de casos en otros países, la idea era que el manejo vaya enfocado, ¿sí? Propiamente hacia un compromiso respiratorio o un descriptor respiratorio agudo. Entonces, cuando nosotros teníamos pacientes en una fase aguda con compromiso respiratorio, opacidades en las radiografías, entonces establecíamos el diagnóstico de un aparente SDRA que de por sí la afectación por el SARS
histopatológicamente puede tener una relación, pero en cuanto a la conducta clínica o a la presentación clínica puede variar, ¿sí? Entonces, sobre esta situación, este es un algoritmo bastante práctico que logré encontrar, que les presento este momento. Entonces, sobre la parte de la afectación entre leve, moderado y severo, nosotros tenemos un sinnúmero de medidas de acción para solventar, obviamente, la falla respiratoria, el compromiso respiratorio, y ya cuando llegamos a un índice de PAFI que se estaba hablando recientemente, hablamos que el paciente tiene un, una, una un compromiso importante sobre el tejido pulmonar y el intercambio gaseoso se ve comprometido, una de las terapias a ser utilizadas obviamente viene a ser el prono en los pacientes, obviamente estos pacientes dentro de ventilación mecánica, la cual varía o se modifica sobre el tema cuestión. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Ahora, adicional a eso, bueno, hay otras terapias que se han establecido, pero el prono creo que es una de las terapias entonces que iba tomando un poquito de auge sobre las medidas de manejo en los pacientes. Más adelante, ya cuando comenzamos a tener pacientes de forma regular, hay un estudio realmente sobre el manejo ventilatorio de los pacientes, ¿sí? En donde se establece obviamente un compromiso bastante severo sobre el parénquima pulmonar, y había otros pacientes que en cambio no tenían un compromiso importante y que probablemente las medidas para mejorar el proceso de oxigenación conllevaban un poco de medidas más agresivas, lo cual no era del todo establecido. Entonces, en este momento, obviamente, el manejo ventilatorio tuvo ciertas discrepancias, pero en cambio la parte de la utilización de estas medidas, y en estas específicamente el prono, eran útiles para los pacientes tanto en etapas tempranas, obviamente para etapas tardías o en una progresión avanzada sobre la afectación pulmonar, no era estos pacientes iban al área de terapia intensiva para el manejo integral. Entonces, se parecían, pero no era lo mismo. Entonces, esto ya conllevaba obviamente un poquito de análisis, y que conlleva obviamente la búsqueda de información para saber si es que realmente esto es útil o no. Entonces, creo que era el fundamento del por qué comenzamos a utilizar, obviamente, este tipo de terapias. Ahora, una vez que ya habíamos establecido este tipo de situaciones, vamos a llegar al punto realmente de cuál es el fundamento, o sea, cuál es el objetivo y el fundamento de la terapia del prono en el paciente despierto, ¿sí? Que comenzó a utilizarse en varias unidades hospitalarias a nivel del mundo. ¿Cuál es el justificativo de la aplicación? El justificativo de la aplicación, en base a los estudios en los pacientes ya sobre ventilación mecánica, en el paciente despierto creo que es exactamente lo mismo, es decir, mejorar la oxigenación, mejorar la mecánica ventilatoria, disminuir la afectación propia por el esfuerzo respiratorio del paciente y distribuir un poco de las presiones que van a generar una alteración sobre el parénquima pulmonar. Adicional a esto, redistribuir el volumen del tejido pulmonar, y en base a esto mejorar obviamente todo el proceso respiratorio. Esto está dado dentro del contexto fisiológico. Cuando nosotros tenemos el proceso gravitacional, muchas de las unidades funcionales pulmonares se ven comprometidas, se genera una compresión, hay un aumento de la dificultad para la expansión del alveolo, mientras que en las zonas que son ventrales, como ustedes pueden observar acá, este tipo de injerencia sobre las presiones dentro del tejido pulmonar no son tan necesarias. Entonces, estos son alvéolos que se mantienen obviamente extendidos, tienen una presión negativa ya de por sí mayor, y son los alvéolos que nos permiten mantener el intercambio gaseoso. Entonces, estas son zonas independientes, y obviamente las zonas basales o las zonas posteriores son zonas dependientes de estos cambios de las presiones, para que nosotros podamos generar obviamente un aumento en los alvéolos que son funcionales. Esto todavía, obviamente, dependientes de las presiones adicionales sobre el tejido. Ahora, una vez conociendo esto y en base a los estudios previamente establecidos, se establecieron obviamente las medidas del prono en el paciente, en el paciente en ventilación mecánica,
Y este es uno de los estudios muy relevantes en cuanto al análisis del proceso fisiológico que se genera. En estos pacientes, cuando se habían hecho los estudios, nosotros verificamos aquí, por ejemplo, en la gráfica que ustedes tienen, en el paciente que está en supino, que no tiene ningún tipo de afectación respiratoria, hacia el 0 está la parte ventral del tórax y hacia el 100, obviamente, la parte dorsal o la parte posterior. En esto de aquí, nosotros lo que vemos es un índice, ¿sí? O un intercambio, o la presencia del gas en unidades funcionales alveolares que mantienen obviamente un contenido gaseoso. Entonces, la homogenización del tejido en estas zonas es mucho mayor en relación a las zonas posteriores. Y esto se acentúa en el momento que nosotros vemos en un paciente que tiene ya una afectación respiratoria sobre el tejido pulmonar, en donde las bases la zona posterior, realmente la homogenización es muy baja, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una representación, obviamente, del proceso normal y una representación sobre el proceso patológico que se asocia al SDRA. Ahora, esto de aquí, en el proceso normal, tiene también una explicación fisiológica. Esto es producto, obviamente, de los gradientes de la presión alveolar, de la presión pulmonar, y adicional a eso está dado por el peso propio del pulmón, que ya habíamos hablado, ¿sí? Y vamos a establecer algunas características. Entonces, en el paciente con SDRA, cuando nosotros tenemos zonas de consolidación en donde aumenta la congestión dentro del alveolo, hay un aumento del tejido, del edema intersticial, del edema pulmonar. Este peso adicional sobre el pulmón lo que va a generar es obviamente un compromiso nuevamente de las unidades funcionales. Entonces, a lo que vamos es básicamente a que para mantener nosotros la expansión pulmonar, es el mismo gráfico que teníamos previamente, tenemos esta situación. Una vez que nosotros tenemos las zonas funcionales alveolares expandidas sobre la zona del esternón, el mismo peso del pulmón está generando una compresión de las unidades y al nosotros colocarle en prono, obviamente el tejido pulmonar que llega a ser ventilado o que mantiene un intercambio gaseoso, comienza a aumentar. De igual manera, obviamente, aumenta la masa pulmonar que puede ser útil sobre el tejido. Entonces, eso de igual manera sucede con el peso o la masa del corazón que normalmente recae sobre el tejido pulmonar y obviamente genera un efecto adicional. Nuevamente, si le pasamos al paciente a posición en prono, el tejido pulmonar se expande y permite obviamente mayor utilidad de unidades funcionales. Y de manera adicional, nosotros, cuando tenemos un paciente en posición supina, muchos del efecto gravitacional, del peso del abdomen o del contenido abdominal, inclusive en pacientes que ya tienen un compromiso importante y que tienen incluso hipertensión intraabdominal, este peso es lo que hace es un desplazamiento vertical, un desplazamiento hacia cefálico del diafragma y va a generar un compromiso adicional sobre las zonas basales posteriores del tejido pulmonar. Entonces, nuevamente, lo que cambia es básicamente las zonas de aereación sobre el parénquima pulmonar que nos permiten una mayor zona de intercambio y que mejora, obviamente, los gradientes de presión. Entonces, una vez que tenemos el paciente en prono, lo que tenemos obviamente son zonas dependientes e independientes y lo que estamos haciendo es mejorar o aumentar las zonas independientes de estos cambios en las presiones para poder generar el intercambio gaseoso. Esto ha sido, obviamente, esto está establecido en una serie de estudios que nos han dado la pauta para comenzar, obviamente, la parte de la terapia en prono. Ahora, nuevamente, estos son estudios adicionales en los cuales se establece que, aparte del proceso del parénquima pulmonar, al colocar realmente el paciente en decúbito supino o en prono, lo que cambia es, obviamente, las zonas de compromiso ventilatorio. Función similar o algo parecido es lo que mantiene la mecánica del pulmón y la pared torácica cuando tenemos una distensibilidad torácica disminuida en el paciente obeso, en el paciente que tiene hipertensión. Adicional a eso,
Al colocarle en el decúbito en prono, lo que sucede es que la zona o la pared costal, esta no genera ningún tipo de restricción y lo que se logra es disminuir la presión generada por el abdomen y esta zona va a generar la expansión dentro del pulmón. Lo que va a hacer es desplazar la parte del diafragma y aparte de esto la zona muscular que está hacia la parte lateral y hacia las partes posteriores. Entonces, adicional a esto, lo que tenemos es un aumento nuevamente sobre la pared torácica. Ahora, esto también está implicado obviamente la presión pulmonar y la presión transpulmonar, que nosotros lo que hacemos es generar una mejoría sobre esta presión transpulmonar para generar un aumento en la apertura de los alvéolos. Ahora, esto sobre la parte ventilatoria, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede sobre el intercambio gaseoso? Porque necesitamos dos fases, ¿no es cierto? Necesitamos la fase vascular y necesitamos la fase ventilatoria. Entonces, cuando nosotros establecemos un paciente en el proceso normal fisiológico, inicialmente se había establecido que el proceso gravitacional también iba a generar un beneficio de cierta manera sobre el proceso vascular adicional al intercambio gaseoso en la relación BQ de los pacientes que tienen un proceso de consolidación o un proceso de afectación pulmonar. Entonces, las zonas de intercambio, nosotros teníamos zonas mejores perfundidas en las bases y obviamente había una disminución sobre la perfusión hacia las zonas apicales. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros le colocamos al paciente, cuando hay una afectación por SDRA, este tipo de situación gravitacional no es el efecto que nosotros buscamos. Lo que sucede es que hay una redistribución del flujo o una redistribución del proceso vascular hacia zonas mejor ventiladas para optimizar la parte vascular. Entonces, esto es a lo que conocemos una vasoconstricción hipóxica y la obliteración vascular. Adicional, el efecto propio del SDRA lo que va a generar es una compresión extrínseca sobre las zonas funcionales y lo que va a aumentar va a dificultar obviamente más el intercambio, entonces por eso se redistribuye nuevamente el flujo. Entonces, en el SDRA lo que vamos a tener es zonas mejor perfundidas sobre las zonas que ya estaban previamente mejor ventiladas para optimizar justamente el intercambio gaseoso. Entonces, el efecto gravitacional sobre la parte vascular no es el adecuado y obviamente la parte de la ventilación sigue generando una relación indirecta sobre la parte vascular. ¿Ya? Ahora, sobre estos estudios en los gráficos que tenemos aquí, que pueden obviamente darnos una información bastante amplia, es justamente que el paciente en decúbito supino mantiene un porcentaje de tejido pulmonar que aumenta de forma significativa en el momento en el que nosotros le colocamos en prono. Adicional, el proceso vascular o la relación BQ se modifica de forma importante, entonces muchas de las relaciones o de los procesos fisiológicos se optimizan y la reserva fisiológica del paciente mejora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el prono? Básicamente es liberar el peso del pulmón, liberar el peso y la masa cardíaca y disminuir la proyección cefálica del tejido del contenido abdominal por, obviamente, el desplazamiento del diafragma. Entonces, yo creo que estos son las pautas básicas o las pautas iniciales sobre la aplicación del prono y estas aplicaciones desde el contexto fisiológico y desde el contexto fisiopatológico llevaron a cabo una serie de estudios que lo que marcan es una relevancia sobre el intercambio gaseoso, la mejoría de la oxigenación, obviamente la disminución de la mecánica una mejor mecánica ventilatoria y adicional a eso hay estudios posteriores que establecen obviamente una disminución importante de la mortalidad en los pacientes en los cuales se aplicaron terapias en prono. Obviamente esto estaba llevado hacia los pacientes en el contexto más severo, en el paciente en ventilación mecánica. Entonces, como objetivo final o como punto final sobre esta parte fisiológica, hablamos que la aplicación del prono obviamente va a mejorar la ventilación regional, la distribución de la perfusión,
Hay una homogeneidad en la relación BQ, el reclutamiento de los alvéolos de las zonas funcionales es mayor, aumento del volumen pulmonar y el reclutamiento alveolar por liberación de la masa o del tejido pulmonar. Entonces, sobre todo este contexto y sobre todo el planteamiento fisiológico y fisiopatológico establecido y adicional a esto en los estudios en los que se evidencia una disminución de la mortalidad y una condición sobre la mejoría de la morbilidad de los pacientes, entonces el planteamiento lógico era ¿por qué no utilizarlo esto en los pacientes que estábamos teniendo por afectaciones en relación a la infección por SARS-CoV? Entonces, ahí es cuando viene, obviamente, si es que esto cambia la sobrevida de los pacientes, tiene un contexto sobre la intubación o la ventilación mecánica del paciente más adelante, y a la larga, si es que disminuye la mortalidad de los pacientes. Yo creo que todos los que estamos trabajando en las áreas de urgencia, en las terapias intensivas, en las salas generales, en la atención primaria, nosotros vamos viendo que este es el contexto general de los pacientes que tenemos. Entonces, muchos de los pacientes son asintomáticos portadores, no hay mayores síntomas implicados sobre este tipo de situación. Adicional a esto, tenemos aquellos pacientes que tienen afectaciones leves, moderadas, que probablemente requieren una atención clínica. Los pacientes que ya tienen una afectación severa, con síntomas que requieren una hospitalización, probablemente medidas un poquito más avanzadas, y obviamente tenemos un 5% que va en aumento, aparentemente en las últimas épocas, sobre el proceso del requerimiento en áreas de terapia intensiva, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de planteamiento, obviamente hay dos contextos, ¿sí? Todos los pacientes que están en el extremo superior no requieren UCI, ¿ya? Y todos los pacientes que están en el contexto inferior no pueden ser tampoco llevados a una casa y el término medio lo que hace es una congestión y obviamente un colapso de los sistemas de salud que limita el accionar debido a la escasez de recursos, a la escasez de personal, la afectación propia del personal, entonces que ha llevado este tipo de situaciones a utilizar medidas para optimizar el tiempo de manejo en los pacientes, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más adelante, estos pacientes, por ejemplo, incluso los que están en el severo, pero no requieren una atención crítica, son aquellos pacientes que probablemente no están tampoco en la condición de requerir una hora de intubación y una ventilación mecánica porque ciertos parámetros que nosotros consideramos desde la parte clínica probablemente no se cumplen a cabalidad y hay otros pacientes, en cambio, que requieren terapia intensiva, pero a su vez no tenemos la disponibilidad o no hay camas o no hay zonas específicas para poder llevar a cabo este manejo. Entonces, ahí yo creo que es uno de los puntales sobre el manejo del paciente en prono despierto y que de cierta manera ha generado varios beneficios en los pacientes con afectación respiratoria. ¿Qué es lo que hacemos? Si es que ustedes se fijan sobre el proceso de progresión en la enfermedad, una vez que llegamos al día 10, normalmente estos son los pacientes que nosotros vemos que llegan con franca afectación respiratoria y que requieren obviamente un manejo un poquito más especializado. Estos pacientes son los que nosotros vamos a tratar de optimizar. Entonces, estos pacientes, ya cuando tienen un SDRA, tienen un síndrome de respuesta inflamatoria, están en un estado de choque, los pacientes cardíacos, obviamente estos pacientes llegarán al área de terapia intensiva para ser manejados. Pero hay muchos de los pacientes que están en un término medio, en lo cual, ¿qué es lo que hacemos por medio de la terapia en el prómono del paciente despierto? Obviamente es mejorar la oxigenación, reducir la necesidad de la ventilación invasiva en algunos de los casos, y obviamente el objetivo de esto es reducir la mortalidad en los pacientes, ¿sí? Pero para nosotros llevar a cabo este tipo de terapias, nosotros tenemos que tener un planteamiento muy claro, ¿sí? Uno, los pacientes que van a ingresar a, a la terapia en posición prono y estén despiertos, tienen que ser cuidadosamente seleccionados, porque no pueden ser pacientes, obviamente, que tengan afectaciones adicionales, que vamos a hablar un poquito más adelante. Estos pacientes tienen que ser seleccionados. Las personas que llevan a cabo esta terapia tienen que, obviamente, optimizar eh, este tipo de recursos sobre la demanda del paciente y sobre, obviamente, la colaboración que requerimos sobre del enfermo.
Adicional a eso, las áreas de urgencia en este momento, en las áreas en donde nosotros nos desempeñamos, normalmente son zonas de atención de pacientes con afectación por COVID, son zonas de atención de pacientes no COVID, son áreas en donde hay una escasez de recursos, hay una escasez de personal, el espacio físico es limitado. Entonces, uno de los planteamientos para aplicar este tipo de terapias en los pacientes que tienen afectaciones severas, pero que no necesariamente requieren una orointubación, es establecer un monitoreo. Entonces, en estas zonas, cuando nosotros planteamos la aplicación de la terapia en prono, ¿sí? La idea es que nosotros mantengamos una vigilancia del paciente. Entonces, si es que nosotros decidimos llevar a cabo este tipo de terapias, tenemos que tener las precauciones adecuadas. Y por último, necesitamos, obviamente, la confirmación o el consenso y la colaboración del paciente. Nosotros muchas de las veces intentamos establecer este tipo de terapias en muchos de los pacientes, pero que lamentablemente no nos colaboran y que no nos permiten llevar a cabo este tipo de terapias, entonces van a terminar siendo infructuosas y que a la larga llegan a generar incluso repercusiones sobre el paciente. Entonces, necesitamos sí una adecuada selección, un monitoreo adecuado y la implementación de la terapia por medio de la aceptación de los pacientes. Ahora, ¿qué tipo de pacientes es aquel que vamos a nosotros a llevar a la terapia en prono? ¿Sí? Normalmente se establecen aquellos pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria hipóxica y que, entre comillas, y es un término que me llama un poco la atención, obviamente es de forma paradójica aquel paciente que tenga un estado hipóxico, pero en buen estado. ¿Sí? Es decir, no podemos tener un paciente en posición en prono si es que tiene una afectación respiratoria importante y adicional a eso hay factores adicionales que pueden conllevar efectos adversos o complicaciones sobre este tipo de terapias. Es decir, aquel paciente que tenga fallas multiorgánicas, lesiones pulmonares, no puede terminar obviamente en una terapia en prono. Aquel paciente en el cual estimamos que va a generar un beneficio, aquel paciente despierto que pueda ser colaborador y que obviamente nos dé información sobre la situación en la que se encuentra el paciente y si es que hay algún tipo de disconfort para que nosotros podamos implementar algún tipo de medida adicional. Aquellos pacientes que tengan una anticipación de una vía aérea difícil, es necesario que nosotros tengamos esto, un concepto previamente, porque si es que son pacientes que obviamente van a requerir a la larga un manejo emergente de la vía aérea, muchas de las veces las terapias que nosotros lleguemos a tener en ese momento de cambiar al paciente de la posición en prono conlleva tiempo y obviamente las repercusiones sobre la salud van a generar efectos adicionales. La otra son aquellos pacientes que obviamente no desean intubarse o que ya están en condiciones en las cuales las medidas que nosotros les podemos ofrecer probablemente no son las adecuadas. Entonces, creo que tenemos que conversar esto sobre la parte familiar, el contexto en el entorno en el que se encuentra el paciente, para establecer realmente si es que son medidas adecuadas. Pero creo que una de las medidas básicas y una de las medidas del por qué se ha aplicado este tipo de terapia es esta de acá. Nosotros no tenemos en este momento áreas de terapia intensiva, no hay recursos, no hay ventiladores mecánicos, no hay personal, no hay salas de emergencia que realmente lleguen a generar una atención óptima sobre este tipo de pacientes. Entonces, la provisión de la intubación o la ventilación mecánica no está disponible. Entonces, yo creo que esto ha sido uno de los factores fundamentales para establecer este tipo de terapias. Entonces, vamos hablando un poquito sobre el contexto del prono y la evidencia que tenemos en este momento sobre la sobrevida y el contexto en el que se desarrollan cada una de las afectaciones de los pacientes. Este es un estudio bastante interesante que se estableció en el 2018, llevado a cabo hasta el 2019. Fueron 20 pacientes en el cual se hizo un análisis. Esto fuera del contexto de pandemia. Entonces, ya se estaban aplicando un poco de terapias sobre el prono en los pacientes que estaban despiertos y lo que se quería verificar era realmente si es que tenían un beneficio sobre todos los planteamientos fisiológicos que habíamos tenido previamente. Entonces, tenemos que a estos pacientes que tenían ya una afectación respiratoria, tenían un SDRA moderado y grave, básicamente, según los criterios de Berlín,
Todos estos pacientes inicialmente les colocaron ventilación mecánica no invasiva, lograron obtener una saturación por encima de 90 y mantenían una FIO por debajo de 0,6, esto durante aproximadamente 12 horas, y luego de eso comenzaron a modificarse los parámetros. Entonces, aquellos pacientes que fueron progresando, de los pacientes que teníamos acá ya saturación de 90%, se les colocó inicialmente una cánula de alto flujo y posteriormente se les colocó en prono. A los pacientes que toleraban esto se mantenían en prono más la cánula de alto flujo y posteriormente se verificaban los índices. Había pacientes que obviamente no toleraban la cánula de alto flujo y automáticamente pasaban a otro tipo de terapia, pero aquellos que toleraban la cánula de alto flujo y estaban en prono, entonces progresaban en ese tipo de situación hasta que haya alguna complicación. Ahora, más o menos de estos pacientes que se iba en progresión y que iban cambiando las terapias, ya sea de la ventilación mecánica no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, luego de esto el prono, se establecieron los criterios en los cuales había falla sobre la parte de la oxigenación y la mejoría en el proceso ventilatorio, entonces estos regresaban a ventilación mecánica, luego de a ventilación no invasiva, posterior ventilación mecánica, y terminaban obviamente en terapias ya mucho más avanzadas sobre la parte del ECMO, eh, para mejorar el estado de los pacientes. Esto es llamativo porque es una serie de casos en los cuales nosotros tenemos 11 casos de todos los pacientes que iban aplicándose cánula nasal de alto flujo, prono, y la gran mayoría de estos generó una mejoría significativa sobre la PAFI y obviamente estaba en correlación sobre los estudios previamente en ventilación mecánica en los cuales los índices de oxigenación básicamente mejoraban. Adicional a eso, habían algunos pacientes que nuevamente regresaron a la no invasiva, pero que no generaron mayores efectos adversos. De estos, en cambio, teníamos 9 pacientes. De estos 9 pacientes, muchos de ellos, a pesar de que se les logró llegar al 90% con una FIO de 0,6, muchos de ellos ya de forma inicial en la cánula de alto flujo ya no generaron un beneficio y incluso cuando se les colocó en prono, estos pacientes terminaron nuevamente en ventilación no invasiva, ¿sí? Y luego de esto, en ventilación no invasiva, generaron algunos beneficios. El paciente número 19 es uno de los pacientes que ya en la parte inicial, luego de la cánula de alto flujo, como ustedes ven acá, y colocándole el momento que se le pasó a la terapia en prono del paciente despierto, este paciente ya presentó complicaciones desde el momento del inicio. Entonces, yo creo que antes de correlacionar los factores fisiológicos que ya habíamos hablado previamente, de mejorar la oxigenación, mejorar la mecánica ventilatoria, lo que tenemos que tener aquí más bien es una sospecha sobre qué es lo que está pasando sobre los pacientes que no toleran el prono. Y obviamente este paciente llegó a ECMO y finalmente falleció. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que hacer un análisis sobre que no todos los pacientes, obviamente, son candidatos para terapia en prono, ¿sí? Ahora, luego de eso hay un estudio muy reciente en el cual se establecen, básicamente fueron 114 pacientes, de estos 76 pacientes se establecieron terapias clínicas establecidas, es un soporte normal, y en los otros pacientes, 38 pacientes que se establecieron soportes normales, adicionales a estos en prono. El planteamiento de este estudio era definir cuáles de estos pacientes llegaban a intubación. Entonces, sobre este estudio, el proceso de progresión de la selección del paciente era aquel paciente que estaba en prono con el support decay, que era específicamente el mismo, y se vio que el HR era bastante bajo. Cuando el paciente se hizo ya el análisis, obviamente el ajuste de los factores de confusión, lo que llegamos a tener es, aún así, teníamos un efecto beneficioso, y a la larga, cuando teníamos un paciente en prono con las medidas normales y adicional a esto una cánula de alto flujo, vieron que la probabilidad, obviamente, de intubación en estos pacientes era mucho más baja. Entonces, es un estudio positivo sobre la aplicación del prono
en los pacientes que estaban despiertos, ¿sí? Lamentablemente, la parte de la mortalidad o la tasa de la traqueostomía no fueron significativamente diferentes, porque este era un estudio que se estableció de forma temprana y obviamente que se hizo un análisis, es un estudio retrospectivo, en el cual los pacientes habían recibido como terapia básica heparinas de bajo peso, acitromicina e hidroxicloroquina, que creo que era una de las terapias inicialmente aplicadas. Entonces, por eso, sobre la parte de la mortalidad no vamos a hacer referencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay una mejoría y hay una disminución de la necesidad de la intubación, y hay obviamente una disminución como resultados secundarios, una disminución de la asistencia ventilatoria, la permanencia en áreas de terapia intensiva respiratorias y una menor estancia hospitalaria. La mortalidad obviamente no se modificó. Ahora, adicional a esto, esto fue un estudio realizado en el Reino Unido, en donde se establecieron 565 pacientes, de los cuales 71 ingresaron a áreas de terapia intensiva respiratoria, y estos de aquí se les llevó a cánula de alto flujo y se les llevó a CPAP. De estos, lo que ellos hacen referencia, obviamente, es a que no hay, obviamente, todas las medidas, la misma situación que nosotros tenemos acá, y los insumos o los requerimientos que tenemos no son los adecuados. Entonces ellos utilizaron CPAP y las cánulas de alto flujo para establecer obviamente la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Y se verificó en cambio en ellos que la aplicación del prono en estos pacientes en CPAP y en cánula de alto flujo también había una disminución importante sobre la parte de la mortalidad, incluso mayor en aquellos pacientes eh, que utilizaban, bueno, cánulas de alto flujo. Más adelante tenemos otro estudio, básicamente que por el agotamiento de los recursos se estableció nuevamente la aplicación del CPAP sobre la necesidad de intubación de los pacientes y la mortalidad asociada. Aquellos pacientes que se definieron para intubación, se utilizó el índice de ROX y la PAFI, y adicional a eso, estos pacientes habían permanecido en CPAP 30 horas previas a definir si es que realmente ingresaban en el protocolo de prono o no. Entonces, cada uno de los pacientes que ingresaron en estos estudios, lo que se evidenció una vez que se les colocó en el prono, luego de la aplicación del CPAP, era que el ROX aumentaba en un porcentaje de 4 puntos aproximadamente, y la PAFI mejoraba igual de forma sustancial, altamente significativo. Entonces, obviamente la necesidad de intubación o la necesidad de terapias ventilatorias o respiratorias más avanzadas había disminuido de forma considerable, ¿ya? Entonces, como ustedes tienen acá, el ROX fue aumentando de forma progresiva, la PAFI de igual manera. Entonces sigue siendo también un estudio positivo sobre la aplicación de la terapia en prono en el paciente despierto, ¿ya? Luego de eso, tenemos un estudio, se llevó a cabo, este es un estudio que se llevó a cabo también en el Reino Unido, en donde el objetivo final era verificar realmente si es que había una mejoría sobre la PAFI, pero estos pacientes ya no estaban en áreas de terapia intensiva, no estaban en áreas de urgencia, e incluso se incluyeron pacientes sobre salas generales, de los cuales 46 pacientes entraron en prono. De estos 46 pacientes, 34 utilizaron terapia en prono durante 5 horas, de 1 a 5 días, y de estos 34 pacientes, 34 fueron adicionales colocados en cánulas de alto flujo. Es bastante beneficioso, según estos estudios, ya son algunos y obviamente no hay evidencia en este momento amplia, pero se verifica obviamente que estos de aquí utilizaban la SAFI, mejoraba de forma significativa, el esfuerzo respiratorio o la frecuencia respiratoria de los pacientes disminuía de forma considerable, y la PAFI que teníamos eran valores desde 115 más o menos 43 hasta un 148 más o menos 70, que obviamente son valores significativos sobre el estado de enfermedad de los pacientes. Son datos que obviamente son alentadores para la aplicación de la terapia en prono de los pacientes con afectación respiratoria por SARS-CoV. Ahora, pero como no todo lo que brilla es oro, hay un estudio realizado en los Estados Unidos sobre 600 pacientes. Este es un estudio de casos y controles en los cuales se evidenció que los pacientes que tenían SAFIs, ¿sí?, un poquito más altas, se beneficiaban obviamente de la parte del prono y la aplicación de medidas para mejorar la oxigenación.
aquellos pacientes que tenían SAFIs menos, o sea, SAFIs un poquito más altas, estos eran los que más se beneficiaban, obviamente, porque aplicamos la terapia fisiológica del aumento de las unidades funcionales que van a mejorar la oxigenación. Entonces, prácticamente, como ustedes ven aquí, el 58% de los pacientes que se aplicaban este tipo de terapias y que tenían SAFIs un poquito más altas, mejoraba, independientemente de la situación, entre los casos y los controles. Y obviamente, pero de manera asociada, aquellos pacientes que tenían SAFIs mucho más bajas o tenían un compromiso mucho más severo, a pesar de colocarles en prono, en despierto, estos pacientes, ¿qué es lo que sucedía? Tenían una pobre respuesta a la terapia en prono, ¿ya? Entonces, realmente es una terapia adecuada para aquellos pacientes que tienen una etapa temprana y obviamente los índices de oxigenación y el compromiso respiratorio no es mayor. En el análisis univariado, nosotros se llegó a evidenciar que realmente no existe una buena asociación entre el riesgo realmente de ventilación mecánica o de la intubación e incluso la mortalidad hospitalaria de los pacientes en relación a aquellos pacientes, aquí se incluyeron obviamente todos los pacientes que estaban, que ingresaron al estudio, y de estos de aquí, obviamente, el HR era mucho más alto, entonces ellos en este estudio llegaron a definir que realmente no existía una asociación beneficiosa sobre la aplicación del prono en relación al riesgo de mortalidad o ventilación mecánica. ¿Ya? Estos son estudios, obviamente, que vamos obteniendo conforme pasa el tiempo y obviamente el proceso de enfermedad en relación a la afectación por COVID es un poquito más evidente. Estos son estudios que se están llevando a cabo en este momento y el PROCAV en México y este sobre el Reino Unido, que son ya estudios mucho más grandes que probablemente nos vayan a dar un poquito de información más adecuada sobre la terapia en prono de los pacientes despiertos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por el momento es ganando tiempo al sistema de salud para obviamente nosotros no tenemos la capacidad para implementar áreas de terapia intensiva, ventiladores, personal que pueda solventar los requerimientos de aquellos pacientes graves y que obviamente pueden tener criterios de intubación y manejo ventilatorio. Pero yo creo que el camino es el adecuado. Hasta este momento hemos visto que hay estudios más positivos y yo quiero ser bastante optimista sobre esta situación porque hemos visto, y eso lo palpamos en las áreas de urgencias, en donde muchos de los pacientes que llegan con franca dificultad respiratoria y compromiso respiratorio, al colocarlos en terapia en prono, mejoran significativamente. Esto es una de las tablas dentro de la guía que establece la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva asociado a la parte de kinesiología, que son básicamente los criterios en los cuales nosotros podemos decir si es que nuestro paciente va bien y le mantenemos en esta terapia o si es que nuestro paciente va mal y obviamente necesitamos implementar terapias adicionales. Entonces, yo creo que la disminución del trabajo respiratorio, establecido sobre la tabla que ustedes tienen en la parte inferior, la disminución del 20% de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión sistólica, el aumento de la PAFI o el aumento del ROX, normalmente son parámetros que nosotros ya podemos establecer como que la terapia que estamos aplicando, ya sea por cánulas de alto flujo, la parte adicional en cuanto al prono, verificamos que estos parámetros se están mejorando, obviamente estamos yendo por el buen camino. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, obviamente, en los cuales todos estos parámetros están del otro lado? Obviamente, tenemos que establecer que las terapias que estamos aplicando no son las adecuadas, entonces no creo que lo óptimo es realmente seguir insistiendo sobre una terapia que ciertamente tiene beneficio, pero que hay pacientes que no lo van a tolerar. Entonces, obviamente, el momento que lleguemos a este tipo de pacientes, tenemos que replantearnos nuestro manejo. Ahora, una de las cosas llamativas que encontré dentro de los estudios adicionales es esto de aquí, es la marcación de yodo en los pacientes que tienen afectación respiratoria por SARS-CoV, en donde ya hay un compromiso de la relación en ventilación-perfusión. Entonces, cuando tengamos este tipo de pacientes, obviamente, yo lo que quiero plantearles básicamente es no pensar que esto es lo que tenemos en el paciente.
El siguiente punto es básicamente que aquellos pacientes que están con requerimientos respiratorios, probablemente tenemos un pulmón con mucha afectación, pero no conlleva básicamente la afectación respiratoria. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el paciente con afectación por SARS-CoV es una enfermedad sistémica y muchos de ellos tienen afectación ventilatoria, afectación en oxigenación, y que adicional a esto tienen compromiso hemodinámico, hepático, renal, o sea, es una enfermedad de la cual lamentablemente tenemos muy poca información, a pesar de que tenemos un año ya, y yo creo que el planteamiento y el objetivo del manejo tiene que ser global. Entonces, el prono, a mi forma de ver, es una terapia bastante útil para solventar las necesidades que tenemos en este momento. Ahora, como mensajes o como conclusiones finales, ya terminando un poco de la charla, lo que les quiero plantear es justamente eso, que la infección o la afectación por SARS-CoV es una entidad nueva, es poco conocida y obviamente esperemos que tengamos un poco más de evidencia. No existe la evidencia adecuada para establecer datos definitivos sobre el manejo. El COVID, sí, cuando nosotros planteamos el manejo del paciente, tiene que ser un enfoque global, no es solamente el pulmón, ¿sí? El prono despierto no es una terapia para todos, ¿sí? Necesitamos personal que esté encargado de hacer el monitoreo, el seguimiento de los pacientes. Hay la necesidad de preparar al personal y obviamente implementar áreas específicas y zonas técnicas que nos permitan llevar a cabo el manejo de estos pacientes. Y lo que necesitamos de forma básica aquí a nivel de país es modificar el sistema de salud que obviamente conlleve un beneficio para cada uno de los pacientes que tenemos. Creo que esto es un enfoque global que hemos tenido. Yo espero que les haya sido de utilidad y realmente nuevamente repito, es un agrado poder trabajar con todos ustedes, amigos, colegas, profesionales y muchísimas gracias. No sé si es que hay alguna duda, estoy a las órdenes. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Tenemos una pregunta. Sí, claro. Buenas noches, doctor Domínguez. Felicitándole realmente su explicación muy didáctica de un tema tan complejo. Mi pregunta es en relación a, yo he hablado de diversas técnicas de prono. En algunas ocasiones le colocan por ciertas horas al paciente en prono, luego lo despronan, otros mantienen en pronación permanente. No sé, en cuanto a la revisión que usted ha realizado, ¿cuál sería la técnica de pronación más adecuada? Gracias. Bueno, les hago referencia. Hay, hay varios estudios y en la gran mayoría de los estudios que he logrado recopilar, realmente sacar datos